como son, vamos a hablar de un tema controversial. La inocencia de Michael Jackson. Ahora, a 10 años de su muerte, pues surgen nuevas acusaciones de dos hombres. Uno que trabajó con él en un centro comercial cuando tenía 10 años y otro que fue invitado por Michael Jackson a Neverland a los 7 años. Los dos aseguran haber sido abusados sexualmente por el cantante. Esto recientemente. Ayer se estrenó un documental, la primera parte de un documental en donde hablan sobre esto. Declaraciones gravísimas que las hacen cuando él ya no está para decir nada, cuando él ya no está para defenderse. Hoy nos acompaña en esta mesa de debate nuestro querido Stephan Jackson, imitador oficial internacional de la gran estrella, y también nuestra querida Pati Ancona, psiquiatra, para debatir sobre esto. Mi querido Ricky, como decíamos, qué grave y qué extraño que después de 10 años de muerto estos chavos salgan a decir lo que vivieron. Más allá de después de 10 años de muerto, y para poner un poquito en contexto a nuestro público, estos chavos en su momento, mucho más jóvenes, cuando estaban los juicios de Michael Jackson a mediados de los 90, juraron que no les había pasado nada. Ellos y su familia juraron que no habían sufrido ningún tipo de abuso o acoso sexual por parte del cantante Neverland. Eso por un lado. Por otro lado, también decir que ninguno de los dos está recibiendo un solo centavo por el documental. Entonces, pues ahí están un par de contrapesos que me parece hacen muy interesante las declaraciones que hoy en día se están poniendo. Y nos hacen pensar que tal vez Michael Jackson vivo, a lo mejor les daba una lana al mes, por eso no lo dijeron. ¿O de qué les sirve decirlo ahora? Ya no es demasiado tarde, Stephan, salir con estas declaraciones y hablar de algo tan grave cuando no está el acusado para decir algo. Pues sí, mira, ahora sí qué papelito habla, ¿no? Y el estado de California en su momento declaró inocente a Michael Jackson tras un juicio muy grande. ¿Por qué en ese momento no aparecieron ellos como testigos y dieron sus versiones? Exacto. Y después de 10 años, a mí se me hace, es una tristeza ver que dos jóvenes con vida, con ganas y con un porvenir, tengan que quererse ganar el dinero así. A mi criterio, obviamente, Michael Jackson segundo es juicio, inocente. donde Michael Jackson no es declarado inocente, sino pacta, y que hay que decir que el pactar no es decir soy culpable y te voy a dar un dinero. Se pacta porque pues, es muy complicado llegar a una resolución y lo hacen para evitar más gastos. En el segundo juicio, donde Michael Jackson pacta, sí aparecieron estos jóvenes y declararon que no había pasado nada. Y cuando te digo que no están cobrando dinero, no lo digo porque Michael Jackson les haya dado una lana, lo digo porque no están lucrando económicamente con estas declaraciones. Ahora. Entonces eso también te hace pensar, ¿no? Sí, ¿para qué salen a decirlo? Para ti, Michael Jackson es inocente. Completamente. Porque también lo platicábamos, en Estados Unidos no se andan las leyes por las ramas. No es de que le dieron una mordida y entonces el juez dijo, no. O sea, y de hecho déjame largo. decirte que hay el FBI, o sea, que es la autoridad más fuerte en Estados Unidos, abrió un documento en donde están todas las pruebas y se declara inocente Michael Jackson. No hay tema que discutir. Pati, psicológicamente, ¿tú por qué crees que estos chavos, después de 10 años que muere esta persona que supuestamente los agredió sexualmente, pues deciden hacer un documental, hayan cobrado o no, como dice Ricky, y exponerse de esa manera? ¿Ya qué ganan? ¿Para qué lo hacen? Pues pudiera ser algo mediático, no se debe de existir algo escondido detrás, ¿no? Sí es cierto que las personas abusadas en muchas ocasiones tardan años en abrirlo porque hay miedo, pueden haber otras situaciones que los estresan y por eso no pueden hacerlo. Pero después de tanto tiempo y después de haber afirmado ellos que no lo habían sido, abrirlo en este momento psicológicamente no tendría ninguna explicación más que algún beneficio escondido, ¿no? Algún beneficio secundario. Claro, alguna fama que quieran llamar la atención, claro. Que obviamente todo el mundo, por estar el nombre de Michael Jackson involucrado, lo vamos a ver este documental. Hay que dejar en claro, me parece, digo, usted conoce este programa y esta empresa, por supuesto no estamos defendiendo a Michael Jackson o a los chavos, ni muchísimo menos. Si Michael Jackson o cualquier persona abusó o violó a alguien, que vaya a la cárcel y pague, y si debe estar toda su vida ahí, que lo haga. Simplemente nos parece extraño lo que está pasando 10 años después de la muerte de Michael y sobre todo, pues en 1993 fue el primer juicio de Michael Jackson, ¿no? Eran las palabras en aquel entonces de Michael Jackson. Sin embargo, su conducta personal sí nos hacía pensar que a lo mejor alguien de ellos sí había sufrido alguna mala experiencia, tal vez no sexual, pero sí una mala experiencia con él. ¿Por qué? ¿Su personalidad cómo era, Pati? Sus conductas y sus prácticas pues sí podían hacer pensar, pues quizás pudiera haber desarrollado en él
y secundario a la infancia que él tuvo, pues un padecimiento como la paidofilia, ¿no? Sin embargo, cuando se habla del abuso ya no estamos hablando de paidofilia, sino estamos hablando de pederastia, cuando ya existe un ataque o un abuso sexual directamente al menor. Por momentos pareciera que él únicamente observaba o gustaba de estar con los niños, ¿no? Él decía, por eso doctora, convivía con ellos. Que tenía este complejo de Peter Pan. El síndrome ¿no? de Peter El síndrome Pan. de Peter Pan de no querer envejecer nunca. De hecho, por eso su casa, su rancho se llama Neverland, Claro. como el lugar donde vivía Peter Pan. Sí, pero exactamente Neverland se crea con el fin de llevar a niños que tenían una oportunidad. ¿Qué hablamos? A gente, de niños que estaban enfermos de fase terminal, leucemias. Michael Jackson, él decía, es que yo les quiero dar un momento de felicidad, el momento que el mundo, que es tan cruel, no se los puede dar y que ellos estén en esa realidad. Y Neverland fue un lugar mágico, fue un lugar increíble. Claro, que dio mucha felicidad, pero también se inspeccionó este rancho después de su muerte y se encontraron objetos que pues para muchos resultaron extraños, como muñecos de niños de tamaño real en poses extrañas, manijas con forma de niños, un cuarto secreto con material para adultos y lo más perturbador también fotos de niños sin ropa. Este material salió a relucir pues varios años después y sí impactó a todo el mundo porque pues no es algo normal que una persona pueda tener como colección, ¿no, Pati? Sí, evidentemente no, sí hay una cierta fijación hacia la infancia, ya sea por su propia infancia o por su preferencia hacia los niños, ¿no? Eso no Sin lo embargo, hace un esto violador. no lo hace un violador, no un pederasta, ¿no? De lo que yo les hablaba hace un momento. Él sí definitivamente tenía una preferencia y una necesidad, tenía otras cosas, ¿no? Sin embargo, él sí fue abusado, Pati, hay que recordar, por su propio padre. Y esto también hace pensar en ello, porque se habla de que cuando existe el antecedente de abuso sexual en una persona o de abuso físico, pues es más fácil o más frecuente que exista este trastorno, ¿no? Que es una perversión. Tuvo una vida muy, muy difícil. Y Macaulay Culkin, el niño de las películas, el güerito de Home Alone, mi pobre angelito, que exacto. después participó con Michael Jackson en el video de Black or White. Exacto, del disco también Dangerous, testificó en su momento. a favor de Michael A Jackson. favor de Michael Jackson, lo defendió, dijo que él había convivido mucho con él, que sí lo había invitado a quedarse también a dormir a su casa, pero que no había pasado absolutamente nada. Ahora, sus hijos nos llaman la atención también, que pues adoran a su papá, lo recuerdan de una manera muy bonita, hablan bien de él, lo defienden. Mira, a raíz de que Michael Jackson fallece, empieza a salir mucho material muy personal, en donde Michael era un padre muy amoroso. Hoy en día Paris es una modelo ya reconocida a nivel internacional, trabaja con marcas importantes y sigue hablando. Prince ahora se dedica a hacer la parte altruista, que fue lo que les inculcó a Michael Jackson. Entonces, pues sí hablamos de un padre amoroso, un padre que cuando Michael Jackson tiene a sus hijos, obviamente lo que quería era protegerlos. Lo mismo que hablamos de Neverland, era un Neverland él también. Pero también aquella famosa imagen Sí, cuando saca al bebé el afuera del balcón. balcón. Sí, o sea, pero hay una mira, cantidad de... Por cada cosa buena que tú dices Michael que sí Jackson existe, siempre- hay una rara también, ¿no? Sí, pero Michael Jackson era eso, Michael Jackson. O sea, realmente Michael siempre fue una persona especial. Mucha gente inclusive decía que Michael Jackson era de otro planeta, que dormía en cámara hiperbárica, todas las cirugías, todo lo que se hizo. Sí, era un ser extraño. Es un ser extraño, pero toda esa extrañez o toda esa rarez a todos nosotros nos hizo, es más, detuvo el mundo. Michael Jackson, con todo lo que era, Michael Jackson detuvo el mundo, con todo eso. Genio, por ser un genio excéntrico, musical un genio también. musical. Creó hasta hoy en día la influencia en todos los artistas de generaciones nuevas. todos. Beyoncé, Justin Timberlake, Bruno Mars, Hablo en The Weeknd, general. sí. Sí, ese es uno en un millón. La verdad es que un artista fuera de serie. Pero tenemos imágenes también. El día del funeral recordamos que su hija Paris subió a decir unas Claro. palabras a su padre y fue muy conmovedor. Con Vamos, acuerdo perfecto de este momento, muy conmovedor para el mundo entero. ¿Es posible que un papá te maltrate, un papá te abuse y tú hables tan bonito de él cuando eres un niño? Sí, por supuesto, existe miedo, existe culpa, ¿no? Y aprende a mantenerlo oculto. Por eso muchas de estas violaciones a la integridad de los niños no se hablan, ¿no? Se mantienen escondidas. Sin embargo, pues pareciera que su discurso era sincero, sentido, ¿no? Entonces eso hace pensar que quizás no existía ese tipo de violencia, ese tipo de agresión hacia los niños, ¿no? Porque habitualmente las agresiones son de personas cercanas, son de familiares, ¿no? Sin embargo, Los el último abusos. video que existe de sus ensayos de la gira que iba a hacer de This Is It,
si lo analizan y si lo ven, era una gente muy tranquila también, era una gente que ni siquiera hablaba despacito, Déjame levantaba la voz. platicarte algo. Yo he tenido contacto con gente muy cercana a él, baterista de Michael Jackson, algunos coristas, y siempre te hablaban de una persona muy enérgica trabajando, muy dura, muy disciplinada, puntual. Era el primero en llegar y el último en irse. O sea, era una persona en la parte laboral, era un genio. Me platicaba que cuando ensayaban con la batería Billie Jean, era el sonido, él quería el sonido, se pasaban horas ensayando un sonido que él sentía que era igual, pero Michael decía que no. Una persona, pero eso viene también de la disciplina del padre, de Claro. mucho de lo La que se disciplina del Disciplina y el padre, abuso un también. monstruo El abuso. también, la verdad Pues, es un monstruo también. a lo que se el mismo Michael hablando de su papá. A lo que se como un conoce monstruo. sí, a lo que se conoce sí, pero los demás hermanos de Michael hablaban de un padre disciplinado. Michael era una persona muy sensible, muy sensible. Posiblemente él pudo haber visto a un padre como un monstruo, ¿sí? A diferencia de los otros hermanos. Vamos a ver las palabras de Michael que expresaba sobre su padre. Un artista fuera de serie, pero un ser humano difícil de descifrar, Michael Jackson. Muy difícil, tuvo una vida con mucho sufrimiento, una infancia, se habla de una infancia robada, se habla de abuso y todo esto tenía que manifestarlo de alguna forma en su adultez. Quizás su misma genialidad lo hacía ser tan extraño y al ser tan importante, pues asociarse a él tantas cosas, ¿no? Esto seguirá dando de qué hablar, falta la Claro. segunda parte del documental. Claro. Esta tarde Oprah Winfrey, esta periodista estadounidense sumamente reconocida, quien además fue violada cuando tenía 9 años, También, sí. entrevistará a este par de sujetos y después continuará el estreno en Inglaterra. Entonces estamos empezando a ver, seguramente vienen demandas. No sé si salga más gente a hablar que tenga pruebas. Si tienen pruebas, adelante. Si no, a mí me parece complicado. Y conocer también el por qué lo hacen, ¿no? Ya para Claro. qué lo hacen. Que Sí, eso es lo más importante. No creo que exista algún fin en ley, sino un fin personal. Ese es mi punto de vista, como fan, como imitador. Y obviamente salgo a la defensa de Michael Jackson por miles de situaciones, ¿no? Hay mucho que descifrar sobre este tema, lo seguiremos tocando aquí en Venga la Alegría. Recuerden que es bien importante que me manden los temas que quieren que tratemos en esta mesa. @AnetoOficial son mis redes. Escríbanme, por favor, yo los estaré checando personalmente para tratar aquí en esta mesa los temas que le están perturbando ahorita en este momento. Es muy difícil hacer un juicio también sobre una estrella tan importante y tan misteriosa como Michael Jackson. Lo que sí podemos hacer es cuidar a nuestros niños, alejarlos de situaciones de riesgo, hablar con ellos sobre su sexualidad, prevenirlos para protegerlos. Esto fue Las Cosas Como Son. Venga la alegría de sí.